Así dice el Señor. Es un tema, realmente es algo, cuando mi pastor me dijo que predicara hoy, siempre para mí es un honor inmenso y es algo que me emociona mucho, me gusta enseñar, pero es una responsabilidad muy grande, es una responsabilidad que tiene además un reto de saber qué hacer, porque como les orábamos ahora, no quiero, o uno nunca pretende expresar su opinión o hacer lo que uno quiere, sino, Señor, ¿qué quieres enseñarnos? Y es enseñarnos porque cuando uno enseña, uno es el más, o a quien primero le da la palabra, a quien se expone, y uno es muy confrontado muchas veces y realmente he estado trabajando en ello y realmente son 3 prédicas que tengo aquí, pero creo que voy a unirlas todas y bueno, el Señor es el que hace la obra y sé que va a salir bien, porque es su palabra. Como les digo, me he preparado muy bien, pero no sabía qué tema dar, pero siempre recuerdo que lo principal y lo mejor es exponernos a su palabra, y por eso dice el nombre, así dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Es su palabra. Cuando queremos saber qué dice el Señor, vamos a la Biblia, vamos a la palabra, somos obedientes de la palabra. Así dice el Señor. Eso es lo que necesitamos. ¿Y qué dice el Señor? Entonces, tendremos que ver a cada quien. El Señor nos da un mensaje, unas promesas. Hay algo que es general, ¿no? Hay algo que es específico y entonces cuando es general, pues es para todos, ¿cierto? Pero hay cosas que tenemos privadas, hay cosas que el Señor nos ha dicho allí en nuestra intimidad. Esto es para ti, cree en esto y fortalécete en esto. En algunas áreas, inclusive diferentes, no todos tenemos los mismos talentos, no todos pensamos igual. Entonces el Señor nos da a cada uno esos dones y entonces a su vez es promesas específicas para cada uno. Pero también hay algo que es general y yo creo que hoy vamos a ver qué quiere el Señor. Y estudiando esto, de hecho hay un libro muy especial que yo se lo recomiendo, ojalá toda la iglesia, no solo aquí en Iglesia de Cali, en todo el mundo, lo pudiera leer. Es un libro que lo dan en Rema, y es un libro que se llama Un espíritu de fe. Es un libro escrito por Mark Hankins, y él fue discípulo o alumno no, es estudiante de Kenneth Hagin, el fundador de Rema, y digamos que ellos absorbieron mucho esa enseñanza, esa guianza, esa sabiduría que el Señor le dio a Kenneth Hagin, y Mark Hankins pues también lo absorbió y tiene muchos libros, pero uno, creo yo, de los mejores es Un espíritu de fe. Y se lo recomiendo, la verdad, ojalá todos lo pudieran leer en algún momento. Es un libro muy fácil de leer y emocionante. Además, son esos libros que uno como que quiere más y más y va por capitulitos, entonces es chévere. Y básicamente la enseñanza que quería traer hoy es de este libro. De hecho, ahí hay muchos temas para los cuales uno pudiera trabajar, pero hay uno que es especial y es la importancia que tiene nuestra confesión en el área espiritual. Nosotros somos espíritu. Hace poquito acabamos de tener una clase en SEBCO y nos enseñaban que somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Somos espirituales, realmente el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, cuando entendemos esto, podemos
entender que lo espiritual es más poderoso aún que lo físico. Y, bueno, voy a ir por aquí un poquito entonces. Y el espíritu de fe entonces afecta todas las áreas de nuestra vida. El espíritu de fe, así lo menciona Pablo, ¿no? Así lo es mencionado en la Biblia muchas veces, cómo nosotros debemos recibir ese espíritu, porque somos un espíritu, pero a la vez viene ese espíritu de fe y cómo nos puede ayudar a crecer en todas las áreas. Y entonces allí Pablo nos da dos ingredientes necesarios para nuestro crecimiento espiritual, para que vivamos en ese espíritu de fe. Y son dos ingredientes, creer y hablar. Son dos, realmente es muy sencillo, podemos hacerlo fácilmente. Creer y hablar. Y creer es la actitud de fe, ¿cierto? Yo creo, esa es mi actitud. Porque podría escoger el temor o la duda o tener una actitud de fe. Podría dudar o podría creer. Entonces, si yo creo, pese a toda pese a toda adversidad que haya, ¿cierto? Entonces su fe lo llevará a su destino. Dios lo guiará así si se mantiene en un espíritu de fe. Tendrá que hablarle a las montañas, a sus problemas. Entonces tenemos dos cosas. Creemos, ¿qué creemos? Lo que la palabra de Dios dice. De ahí viene nuestra fuerza, de ahí viene nuestro poder. Y por eso cuando Pablo también oraba por nosotros, y es una oración que debemos hacer nosotros en Efesios, es que podamos entender, crecer en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento del Señor, pero que también podamos entender que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que obra a nuestro favor. Es una realidad. Para muchos es difícil creerlo, pero es lo que la Biblia dice. Y si la Biblia lo dice y yo lo creo, eso lo soluciona todo. Entonces, son dos cosas, creer y hablar. Entonces yo creo las promesas y empiezo a hablar. Y empiezo a hablar a cada problema. Y a veces parecería tal vez, para nuestra conciencia, realmente hay muchas cosas que en lo espiritual, para nuestra lógica humana, parecerían locas. Pero realmente son poderosas y es como debemos obrar, ¿cierto? Entonces tendremos que hablarle a toda montaña que se atraviese en nuestra vida, dominar nuestras actitudes, ¿cierto? No podemos controlar lo que ha pasado en nuestra vida antes, pero sí tenemos la habilidad de controlar nuestra actitud y creer y hablar lo que Dios dice acerca de usted y ser feliz en el camino a su destino divino. El espíritu de fe tiene una actitud y una acción. Creer es la actitud y hablar es la acción. Cuando mantenemos el hablar conectado, al creer, el espíritu de fe nos llevará a un nuevo destino, a ese destino divino que el Señor tiene para nosotros. De hecho, hablábamos en una clase hace poco de cómo había en Estados Unidos durante la Gran Recesión, no había empleo, estaban pasando dificultades económicas muchos, y una empresa sacó una vacante, y entonces eso se llenó, la fila era enorme, y estaban desde por la mañana y haga entrevistas, y nada, la gente salía y salía sin obtener el trabajo, cuando el dueño de la empresa se le ocurrió una idea y mandó una clave, que se escuchó para todos, puso un parlante y mandó una clave en código Morse, la mandó. Y pues todos los que estaban la escucharon, cuando de repente, casi que en la última parte, el último de la fila, arrancó a correr y entró a la oficina. Todo el mundo se quedó mirando, ¿y este loco qué le pasó? ¿Por qué hace eso? Imagínense, está pasando por encima de todos. Cuando sale el dueño de la empresa y dice, bueno, muchas gracias por venir, ya hemos contratado a la persona que necesitamos. Y la gente se molestó, dijo, pero ¿cómo así? Si él estaba de último, ¿por qué lo van a contratar a él? Y el dueño dijo, es muy sencillo, nosotros necesitamos a alguien que hable código Morse. Acabo de mandar un mensaje
que fue audible para todos, y el mensaje decía: si usted puede entender esto, corra a mi oficina que el trabajo es suyo. Y así lo hizo, él corrió y llegó y obtuvo el trabajo, y fue la única persona. Estuvo disponible para todos, pero solo uno lo escuchó, solo uno estuvo atento y pudo lograrlo, y obtuvo, y obtener un trabajo en ese momento era una gran bendición para quien lo tenía. Estaban en una recesión, entonces era una bendición para su vida. Entonces la fe comienza cuando empezamos a oír lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Y cómo oímos? Como la palabra dice, es Romanos 10:17, que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos estar atentos a ese código que Él nos está diciendo, pero realmente, como hablamos, está dispuesto para todos. Nosotros muchas veces vamos a un servicio o escuchamos alguna enseñanza y a veces el ser humano es tan fácil de irse, su cuerpo queda, pero su mente se va. Nos vamos facilito. Yo lo digo porque lo sé, lo vivo también. A veces cuesta someter uno y si no, se somete, se queda aquí y ponga atención, es que tenemos que ordenarnos, ¿no? Como decía el salmista, y alma mía, alaba al Señor, alma mía, entiende lo que está diciendo aquí es para mi beneficio. Y entonces, cuando empezamos a oír y decimos, es que el Señor tiene esto para mí, lo que hablábamos ahorita, es que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está a mi favor. ¿Cómo así? Entonces yo lo quiero, entonces ¿cómo lo hago? Y entonces puedo empezar a orar: Señor, el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos está a mi favor, y si está a mi favor, Señor, entonces yo declaro que esto se soluciona porque es lo que yo necesito en este momento, y tenga la plena seguridad que se soluciona, porque es como dice el Señor, lo crees, lo confiesas. Pero ¿cómo entendemos? ¿Cómo vamos a saber lo que dice el Señor si no vamos a la palabra? Tiene que haber una comunión todo el tiempo. Y hablábamos de lo importante que es tener una relación. De hecho, veo muchas parejitas y chévere, y cuando hay un noviazgo, un matrimonio, pues para que llegue a eso tiene que haber una relación, tienen que conocerse, ¿cierto? Usted no llegó y conoció a alguien, nos casamos, sí, bueno, mucho gusto, casémonos. No, las cosas no funcionan así. Empezamos a conocernos y la salida y cómo es y qué te gusta y para acá y para allá, a los dos. Y cuando entendemos que esa misma relación es la que tenemos que vivir con nuestro Padre Celestial, las cosas empiezan a cambiar, porque como decía ahorita mi esposita, no empieza de esa... A veces nos volvemos religiosos, el tema con la relación o el tema, no sé, sensible en nuestra relación con Dios, es que es muy delgada la línea entre volverse religioso y en verdad tener una relación, ¿cierto? Porque el Señor no quiere religión, sino que quiere relación. Él quiere que vayamos a Él porque lo amamos, Él quiere que vayamos a Él porque lo disfrutamos, porque lo necesitamos. No quiere que solo sea, pucha, no tengo para pagar el arriendo, Señor, ayúdame que necesito pagar el arriendo, y tu palabra dice que tú proveerás todo, y entonces, Él nos bendice y nos ayuda. Él es tan bueno que aún así lo hace. Pero no se basa solo en eso, ¿cierto? Sino que Él quiere que todos los días, hoy no tengo ninguna necesidad, pero Señor, gracias, te amo, te doy gloria, gracias por este día. Vivo feliz, vivo confiado, gracias por lo que me has dado. Aún si hay alguna necesidad puntual o específica, vendrá, ¿cierto? Creemos, pero que nuestra relación sea diaria, todo el tiempo. No necesitamos venir a la iglesia para recibir una palabra, no necesitamos venir a la iglesia para orar. Tenemos que estar orando todo el tiempo. De hecho, si nuestro Señor Jesucristo oraba, y decía que a veces oraba toda la noche, y cuando tú dices siempre que hacía algo, y el Señor estaba orando y tal cosa, y tomaba decisiones, pero para cada decisión antes había orado. Entonces necesitamos orar, necesitamos estar en comunión, y nuestra oración se vuelve más específica y más con mejores resultados cuando empezamos a orar como dice el Señor.
Si yo declaro lo que dice el Señor, confiándolo, es lo que yo voy a recibir en mi vida. Eso es absoluto, eso no tiene nada que se le pueda oponer, pero necesitamos conocer qué dice el Señor, ¿cierto? La fe entonces comienza por ese sonido. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué tiene el Señor para mí? Y por eso es importante que tú vayas allí a ese lugar y digas: Señor, yo creo en ti, pero necesito esto, quiero algo más, quiero ir por esto que estoy viviendo, quiero esto en mi vida, dame una dirección, dame una guía, y estoy absolutamente seguro que el Señor lo hará, pero porque nos hemos dispuesto a recibir lo que Él quiere que recibamos. Ahora, nosotros oramos a través de la oración y el Señor nos habla a través de la palabra. Muy raras veces sucede, pero a veces el que seamos tal vez escuchados con una voz audible y que el Señor nos diga al oído: Felipe, vea, vaya y haga esto y esto, realmente es muy difícil. Pasa, y ha pasado en algunas ocasiones, pero no es el común que lo hace el Señor. Él nos habla a través de su palabra, porque es que su palabra es viva y eficaz. Su palabra está dispuesta hoy para todos. Es de la manera en que se escribió hace muchos años, pero que está efectiva para mí hoy. Si yo leo hoy esto, tiene el mismo poder que tuvo en ese momento. Por eso es tan importante, el Señor nos habla todo el tiempo. Él quiere que lo escuchemos, Él quiere que pongamos en práctica lo que Él tiene para nosotros. Entonces, si empezamos a escuchar, como dice Romanos 10:17, ¿cierto? Todo va a tomar sentido, va a cobrar realidad en nuestras vidas. Dice también en Marcos, ahorita estamos hablando de Romanos 10:17, ¿no? en que el Señor, crecemos en fe a través de la palabra, pero también en Marcos 4:23 al 25, el Señor dice: les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces nuestro escuchar tiene mucho que ver con nuestro tener. Nuestro escuchar tiene que ver mucho con nuestro tener. Si no tenemos algo por lo cual hemos estado creyendo, es porque no hemos estado creyendo, o hablando, o escuchando. ¿Qué dice la palabra? ¿Tienes una dificultad financiera? Entonces, ¿qué dice la palabra sobre las finanzas? ¿Qué dice sobre la salud? ¿Qué dice sobre las relaciones de pareja? ¿Qué dice sobre, no sé, los hijos? Todo tiene respuestas en la palabra. Entonces, si no ha habido, es muy seguramente que no estamos escuchando muy bien. Jesús también insinuó que hay dos tipos de personas: las que oyen y los que no. Mire que él siempre se refería y al que tenga oídos, que oiga, ¿verdad? Él estaba diciéndole esto para todos, pero realmente no todos lo escuchaban, no todos lo entendían, no todos les paraban bolas, decían: no, pero pues esto no funciona, eso es una enseñanza sin sentido. Pero el que lo entendía, el que decía: esto es para mí, yo lo creo, era poderoso. Entonces la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios abre nuestros oídos al plan y la provisión sobrenatural de Dios. Si nos disponemos a empezar a escudriñar y a entender, esos oídos, esos sentidos espirituales van a ser más específicos, más poderosos, más sensibles. Amén. Ahora, haciendo un paréntesis allí a lo que iba sobre lo que necesitamos creer y escuchar, pero muchas veces no solo, es decir, voy a ordenarlo aquí bien, no solo con el creer y hablar a veces soluciona. O sea, yo lo creo y lo hablo, pero si lo hablo,
¿qué tiene que hacer? O sea, el Señor necesita que tomemos una acción. La primera acción, ¿cuál es? Hablar. Movemos nuestra boca. Yo lo hablo, lo creo, entonces lo hablo. Pero el hablarlo, si yo lo estoy creyendo, entonces tengo que hacerlo, tengo que hacer algo. Si yo, no sé, un ejemplo, estoy creyendo por un trabajo, Señor, yo creo que me sale un trabajo y creo por él. Y tu palabra dice que tú suplirás y que me harás gracia y favor. Y bueno, esto dice tu palabra, esto. Y lo oro, lo creo, lo confieso, pero no me siento de brazos cruzados a esperar que lleguen a mi puerta a buscarme. ¿Sí? Entonces empiezo a repartir hojas de vidas, a hablar con contactos, quien conoce a alguien, mire. Como ya oramos, lo creímos y lo dijimos, lo que vamos a encontrar son puertas abiertas por todas partes. Antes vas a tener para escoger a dónde quieres trabajar. A eso es que tenemos que llegar. Y a veces realmente podemos ver que nos pasa a todos, ¿cierto? Que a veces nos secamos un poco porque necesitamos a veces dejar de hablar tanto sobre lo que estamos viendo a nuestro alrededor y decir más sobre lo que Dios dice. Porque a veces hablamos más de lo que estamos viviendo que de lo que la palabra de Dios dice. Y ahí es donde está la clave y ahí es donde está el éxito para que nosotros entremos y empecemos a entender lo que vamos a ver el día de hoy. Tenemos que hablar lo que la palabra de Dios dice. No hablamos lo que estoy viendo. Estoy viendo, no sé, escasez, enfermedad, tristeza, amargura, pelea, lo que sea que estés viendo. No hablo eso, hablo lo que la palabra de Dios dice. Y ahí empieza a cambiar todo. Porque si hablamos, mire que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe viene cuando escuchamos la palabra de Dios. Pero cuando asimismo nuestro espíritu se edifica cuando oímos la palabra de Dios, cuando entramos es a oír de lo que estamos viendo, que el gobierno, que el Estado, que el COVID, que la economía, que el no sé qué, que el más. Obviamente sabemos y tenemos que orar por nuestros presidentes y por las autoridades y a nivel mundial y por todos estos engaños que están saliendo, pero sobre todo porque a nuestros presidentes les vaya bien, porque si les va bien a ellos, pues nos va bien a nosotros. Entonces necesitamos rodearlos a ellos en oración, hoy más que nunca. Necesitamos que el Señor sea quien les guíe, que ellos sean dispuestos a recibir esa enseñanza. Pero no podemos estar ahí quéjenos y que es que esto está muy duro y que es que esto aquí, y que la gasolina y que el impuesto y que la cosa. No, si tú cambias tu manera de creer porque te estás alimentando desde la palabra, entonces vamos a obtener resultados muy, muy diferentes. Dios dice, y quiero que vayamos Segunda de Reyes 3, Segunda de Reyes 3, del 16 al 17. Segunda de Reyes 3, del 16 al 17. Dice el 16, entonces Eliseo dijo, esto es lo que dice el Señor, caben pozos por todo este valle. Así dice el Señor, no verán viento ni lluvia, sin embargo el valle se llenará de agua y entonces ustedes, su ganado y sus otros animales tendrán agua para beber. Miren lo tremendo que estamos viendo aquí. La situación, ¿cuál es? Vamos a ponernos en contexto un poco. Hay una guerra. El Señor le dice que va a tener una victoria sobre quienes van a ir. Y llevan 7 días, pues resulta que en 7 días ellos tenían que atravesar un desierto. Y cuando llegan, están a punto de obtener esa victoria, pero están sin agua, están en el desierto. Y entonces están con sed, están deshidratados, están sus caballos, el ejército está mal. Estamos sin agua. 7 días sin agua, o no sé, un día sin agua con estos calores que hemos tenido estos días, es difícil, ¿verdad? Ahora imagínense en el desierto, pues es mucho más. Y no está hablando de 7 días
sin Wi-Fi, ¿no? Que para muchos hoy en día 7 días sin Wi-Fi sería una catástrofe, podría derrumbar sus vidas. Está hablando de agua, que es realmente vida, es la vida en el agua. Entonces ellos necesitan urgente una solución. Y así dice el Señor, les dice, caben zanjas, caben pozos, cunetas, no sé, caben. Y la pregunta sería, pero estamos sin agua y estamos en un desierto, ¿para qué nos vamos a poner a cavar? ¿Qué chiste tiene cavar? Pero eso fue lo que dijo el Señor. Así dice el Señor, caben. Dice, porque no verán viento ni lluvias, o sea, no van a ver, no, es que ya viene allí el aguacero, están formándose las nubes, ya va a llover. No, no verán nada de eso. Pero el valle se llenará de agua. ¿Pero cómo lo van a hacer? Cuando trabajen. Entonces estaban orando al Señor diciéndose, necesitamos agua, creemos en ti. Entonces el Señor le dice, listo, caben. Y resulta que esa cavada lo que hizo fue que al otro día, cuando después de que ellos cavaron, obedecieron, amanecieron como lagunas. Donde ellos habían cavado, entonces se amanecieron las lagunas, entonces tuvieron agua para beber todos sus animales y bueno, el capítulo termina en que obtuvieron la victoria contra la ciudad que estaba allí al lado. Obedecieron. Pero entonces mire que hicieron algo, ¿cierto? Y a veces nosotros tenemos que cavar en nosotros, cavar espiritualmente. ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos está haciendo que tengamos sed? Cabemos en la palabra, necesitamos escudriñar las Escrituras, necesitamos entender qué está pasando, qué necesitamos. Y ahí es donde podemos empezar a tener resultados diferentes. ¿Cierto? Porque a veces pensamos, y para muchos a veces quisiéramos que oráramos y ¡pum!, apareciera lo que estamos pidiendo. A veces quisiéramos eso. Y no sé, a veces nos enfocamos en esas cosas, ¿no? Pensamos en que, y realmente los de repente con Dios no suceden, siempre hay un proceso, siempre hay algo que debemos hacer para que el Señor haga. Entonces, primero creemos, segundo hablamos y tercero actuamos. Actuamos, actuamos sobre lo que Él nos ha dado. ¿Cierto? Entonces no es una abracadabra y que ¡pum!, apareció lo que necesitamos. No, la palabra de Dios no funciona así. Y inclusive a veces, debido a esos deseos de obtener las cosas de una manera rápida, tomamos nosotros mismos atajos, ¿no? Y cosas que, por ejemplo, si vemos el caso de Abraham, por ejemplo, el Señor le había dado una promesa, tendría a su hijo, su herencia, las naciones, y todo iba bien, pero estaba pasando un tiempo y estaba diciendo, no lo estamos viendo. Entonces dijeron, no, ya sé, con Agar, la empleada de ellos, y entonces vaya y tenga un hijo con ella. Y resultó un total caos, no era lo que el Señor le estaba diciendo que hiciera. De hecho, hoy en día hay consecuencias de eso que pasó hace tanto tiempo atrás. Y así nos pasa a nosotros en la vida. A veces le oramos algo al Señor, pero como no lo vemos de inmediato, empezamos a hacer cosas por nuestra cuenta. Y cuando obramos fuera de la bendición del Señor, pues cometemos errores. De hecho, estudiando en todo este tema, y veía una prédica del pastor Steven Furtick, que es el pastor de Elevation,
y ellos están muy enfocados en jóvenes, y decía que muchas de las cosas que ha logrado, que han venido a su vida, que ha tenido una gran enseñanza, una gran revelación, un gran crecimiento espiritual, han venido precisamente después de muchos problemas, de muchas circunstancias, de muchos detalles que a veces son insignificantes, pero nosotros los engrandecemos y le damos como lo que no vale. Entonces, realmente necesitamos nosotros enfocarnos y saber esperar. Realmente somos o no somos muy buenos a veces esperando, ¿cierto? Y en la Biblia nos enseña mucho a crecer en paciencia, a crecer constantes, con perseverancia. O sea, no dejamos, tenemos paciencia, pero seguimos, no paramos, no abandonamos, no olvidamos. Yo tuve un sueño y te quería hacer tal cosa, pero ya eso no sucedió, entonces ya no. No, sigue creyendo, sigue persistiendo. La constancia es muy poderosa. De hecho, el Señor nos pide que seamos constantes, perseverantes, que no abandonemos, que no dejemos de creer. Así no lo estamos viendo. Cuando esto es bueno, cuando recibimos una palabra de Dios y nos aferramos a ella y creemos en Dios por ella, caminamos con ella y decimos, así dice el Señor, entonces esto es lo que nos va a llevar realmente a lo que va a ser, lo que puede ser, a lo que estamos creyendo, ¿cierto? Cuando algunas personas reciben este mensaje, se quedan atrapadas, lo que decía, porque como no fue inmediato, entonces no, ya esto no funciona, y a veces hasta cambiamos el plan, ¿cierto? No sé, por poner un ejemplo, quiero irme para Cali, pero no me salió el viaje para Cali, entonces me voy para Perú, no sé, dependiendo de dónde esté, simplemente porque no sucedió inmediatamente, y a veces necesitamos es aprender a esperar para que no nos pasen esas cosas. Así dice el Señor. Él te lleva de lo que estás viviendo a lo que puede ser, a lo que va a ser, ¿cierto? Y así dice el Señor, cuando no te sientas vencedor, te conviertes en víctima y olvidas al que te llamó vencedor. Esto es solo cuestión de tiempo antes de que te sientas muy seco, ¿cierto? Esto es el camino que debes hacer. El Señor nos dice que no tengamos un lenguaje de víctima. A veces nos gusta decir, no, es que si no hubiera sido en otra ciudad, en otra empresa, en otra familia, en otra, en lo que sea. Muchas veces nos quejamos más de lo que realmente deberíamos estar agradecidos, ¿cierto? Pero cuando realmente cambiamos ese lenguaje de víctima por un lenguaje de victoria, el Señor nos respalda y nos dará el doble, Él solucionará nuestros problemas. Y lo mejor es que lo hará sin pelear, sin nada. Cuando lo vamos a ver es que nos daremos cuenta que ya lo tenemos. El Señor es maravilloso, gloria a Dios. Necesitamos una zanja, decían, pero estamos en un lugar seco. ¿Para qué una zanja? Y realmente si no hubiera sido por la zanja, con lo que hicieron, pues el agua hubiera venido y se hubiera ido. Necesitaban recibirla, necesitaban almacenarla de alguna manera para que ellos, no solo ellos pudieran tomar, sino todos los animales. Recuerda que era un ejército entero el que estaba luchando allí. Entonces, así dice el Señor, y es el mismo consuelo con el que el Señor te dice hoy, en la crisis o en la situación que puedas estar pasando en tu vida, así dice el Señor, no tengas temor. Lo que estés pasando en tu vida tiene solución. Cualquier cosa, no hay nada imposible para Dios. Solo encuentra
¿Qué te está diciendo el Señor? Aférrate a Él y empieza a trabajar por esto. Es lo mejor que podemos tener en nuestra vida. Si nos enfocamos en lo que el Señor quiere, lo vamos a obtener. Y cuando lo superes, esto es lo que me parece a mí tan espectacular, cuando superes esa situación difícil por la cual estás viviendo, vas a ser de ayuda para otros. Es impresionante, no sé si les haya pasado, que cuando pasamos por una situación y uno dice, ay, no, y esto, y ahora yo qué voy a hacer, y no sé qué, y pasamos el problema, pero por la gracia de Dios, y entonces empezamos a caminar en fe, y solucionamos, y salimos adelante. Tenemos la victoria, listo, lo solucionamos. Y si no, al otro día, muy cercano, aparece alguien, ay, estoy pasando por esta situación. Y lo podemos ayudar, porque ya pasamos por ahí, y ahora podemos ayudarle. Es una bendición. Como decía ahorita mi esposita, no somos estanques, somos canales y tenemos que ser de bendición, somos bendecidos para bendecir. Y ahí es donde entra nuestra, esa capacidad de no ver cada problema como un problema, sino como una oportunidad. Estoy viviendo esto, estoy seguro que salgo adelante y le voy a poder ayudar a personas cuando pasen con esto. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Bueno. Tenemos que darnos cuenta allí, ellos estaban siendo, de hecho estaban débiles, eran muy vulnerables allí en ese momento, en esa sequía, ¿cierto? La situación, tú podrías decir, bueno, yo estoy pasando una situación muy difícil también, pero realmente no importa, el Señor te va a premiar. Y no importa realmente, digamos, hablando de agua, no importa los logros que tú hayas obtenido en tu vida, si eres profesional, si tienes, no sé, el número que diga en tu declaración de renta, lo que sea, no importa nada si no tienes agua, vas a morir, no hay nada que hacer. Y así muchas veces nos vemos en la vida, realmente. Y el Señor nos dice, ¿no? Él es el agua, Él es la vida. Sin Cristo no tenemos nada. De hecho, sin Él estamos muertos. Y cuando lo encontramos a Él, tenemos esa agua. Y Él dice que es esa fuente que no se secará nunca y nunca más tendremos sed. ¿Cierto? Él es bueno y fiel y ha pensado en todo. El Señor quiere que seamos pacientes, pero que a la vez empecemos a actuar, que obremos. No nos quedemos solo esperando. Y le escuchaba también al pastor Steven que decía, tenía dos casos allí hablando de este mismo tema, de cuando a veces pasamos por situaciones difíciles, pero y contaba el tema de un amigo suyo que trabajó durante mucho tiempo y todo el mundo se quedaba aterrado porque casi no dormía, iba y venía, y encontró o llegó a lograr a su empresa a venderla en más de $100 millones. Fue una cosa impresionante y digamos que solucionó pues todo el problema financiero que hubiera podido tener, pero eso no vino a él de repente. Le costó un esfuerzo, le costó una constancia, le costó creer, le costó trabajar. No solo creemos, debemos actuar. Debemos actuar. Y ahí veía algo que me pareció muy, muy impresionante, y es, él decía, a veces cuando vemos a personas que han tenido o que están teniendo una buena situación, no sé, de una familia que la vemos unida, o de alguien tal vez que tiene éxito financiero, buenos negocios, o de alguien que, no sé, pasó por una situación de salud difícil, pero ahora está muy bien. Cuando vemos esto, decimos, uff, tan chévere, yo lo quiero, yo quiero.
¿cierto? Y tal vez nos preguntamos, ¿qué fue lo que hizo Dios por ellos? Como que a veces decimos, pero ¿por qué Dios sí les está dando esto a ellos y a mí no? ¿Qué pasa? ¿Cierto? A veces inclusive culpamos a Dios. Decimos, pero Señor, ¿por qué es injusto? Y aquí a mi amigo le estás dando tanto y a mí no me estás dando. Pero realmente no es la pregunta ¿qué hizo Dios por ellos? Sino ¿qué es lo que buscaron para que Dios hiciera eso? ¿Qué los llevó a que es una bendición del Señor? O sea, no estoy diciendo que no. Pero no preguntamos por qué Dios está haciendo eso con ellos, sino ¿qué hicieron? ¿Qué los llevó a pasar por una situación y cómo reaccionaron en esa situación? Y entonces cómo lo obtuvieron. ¿Cierto? Muchas veces cuando vemos a alguien, y obviamente hoy en día, no sé, hay cantidad de negocios ilícitos y cosas raras, pero muchas veces es lo primero que la gente dice si a alguien le va bien, dice, ah, la fija está traqueteando, a la fija está robando, a la fija algo, ¿cierto? Nadie le dice, no, pues obviamente cada quien lo conoce, si lo conoce, pues bueno, ya hay a quien, pero hay muchas personas que sin conocer ya van juzgando y cuestionando. Y realmente nadie se pregunta cuál fue el precio, qué tuvieron que hacer, qué les costó. Nada es gratis en la vida, todo tiene un costo. Y el costo muchas veces es simplemente creer, determinarse, esperar. Ese es tu costo. Pero tienes que hacerlo. Esperar, creer, afianzarte en las promesas. Cuando nosotros entendemos que lo que Dios está haciendo por nosotros es grande y que aún, y veía también otra prédica que decía, ¿saben que es fácil ver cuando alguien tiene un gran propósito? Y decía, ¿cómo? ¿Por qué? Decía, porque está siendo muy atacado. Realmente los problemas van a venir siempre. Pero ¿qué vamos a hacer cuando venga cada problema, cuando venga cada situación? De hecho, otra parte de la enseñanza que tenía para hoy es cuando nosotros aprendemos a controlar, porque es que a veces somos fáciles para airarnos y cometemos errores y decimos o hacemos cosas que no tenemos que decir, y es cuando vienen, digamos, somos presa fácil para el enemigo cuando estamos sensibles a enojarnos, a irritarnos, a hacerle las cosas que no quiere el Señor que hagamos. Y a veces, no sé, una reacción, tal vez en el tránsito, voy manejando, si alguien me cierra, ¿cuál va a ser mi reacción? Y a veces reaccionamos fuerte y hay gente que dice, ah, me cerró a mí, entonces yo también voy y lo cierro y le echo sus cuantas verdades y no sé qué. Y no sé, alguien así conocí yo alguna vez. Y gloria a Dios que ya no. Pero si tú puedes cambiar esa manera de reaccionar y corregir, ya no vas a ser vulnerable. Porque el problema es que nosotros tenemos que a veces autoevaluarnos y cuando cometemos, no sé, entre parejas, entre los padres o entre amigos, lo que sea, a veces de pronto reaccionamos de una manera, no sé, no la correcta, nos enojamos o decimos cosas que no. Y lo que tenemos que hacer es revisar por qué. No es que no suceda, o sea, no podemos pretender que a mí me insulten y yo vaya por la vida tranquilo y me están insultando y yo como si nada. De pronto me va a ofender, claro que sí. Pero ¿qué voy a hacer para reaccionar? ¿Cómo voy a reaccionar? Es mi diferencia. Y lo que tenemos que hacer es muchas veces evaluar qué nos llevó a estar airados, porque muchas veces tenemos el problema, o sea, algo nos hizo enojar
pero me encontré aquí con Luífer y él, no sé, me empujó y, oiga, ¿qué le pasa? Y es que usted es que no ve por dónde va y no sé qué y tal. ¿Sí? Y estalló, reaccionó mal con otra persona y bueno, lo ideal obviamente es que se corrija y que se disculpe, pero realmente, ¿qué te llevó a reaccionar así? Y es donde tenemos que mirar el antes y regresar y decir, no, es que yo venía enojado desde la casa porque, no sé, no había visto, no había hecho, no tenía cualquier situación. ¿Pero con qué objetivo? No para culpar entonces a eso, no es la culpa de Luífer, sino es la culpa del problema, de lo que había pasado antes. No, no es para hallar culpables, es para determinar qué es lo que está generando esos chispazos en mí que me hacen reaccionar de una manera que no debería hacerlo. Entonces yo voy, es que es porque, no sé, no desayuné. Entonces, no, y es que cuando yo no desayuno, entonces esta cosa, bueno, ya. Entonces empiezo a saber cómo soy yo, cómo reacciono cuando tengo esta situación. Entonces, para la próxima vez, porque se va a presentar como, no sé, un ejemplo, ya no salgo sin desayunar para evitar que esto me suceda. Entonces, y así, o sea, no puedo ser muy específico porque cada uno tenemos nuestras situaciones y nuestras cosas que nos hacen sacar la chispa. Entonces, tenemos que solucionar, ir ahí y corregir eso para que cuando vengan esos ataques, porque de hecho, si quieren veamos el siguiente versículo ya para terminar, en Primera de Pedro 5:8. Sí. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no le damos ni exaltamos al diablo, el diablo está vencido, está derrotado. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Es un adversario que está derrotado, pero anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y él lo va a devorar porque tiene hambre, está buscando su almuerzo. Y alguien está, allí hay intolerancia, no sé qué, está con rabia, venga para acá. El que esté con odio, venga para acá. Se lo va a comer y se lo va a llenar de intrigas y de mentiras, porque es lo que le gusta, así es como actúa. Y por eso nosotros tenemos que estar sobrios y velando, atentos, alertas. ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué tengo que mejorar para ser una mejor persona? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué estoy débil? Y sobre eso entonces empiezo mi trabajo y mi oración. Señor, yo estoy con problemas de ira y yo no tengo por qué, porque la palabra me dice que yo no tengo que estar así. Entonces yo empiezo a perdonar y empiezo a buscar y tal vez voy más atrás y no, es que resulta que era porque, no sé, alguna vez me dijeron en el colegio algo, o mi papá me hizo, o me dijo. Y cuando llegas allí y realmente sanas, perdonas, olvidas y quitas eso de tu vida, realmente va a ser diferente y vas a obtener resultados diferentes, porque vas a ir ya con eso corregido. Entonces, si viene, no te va a hacer daño, ya no eres presa de los ataques, porque el diablo anda como león rugiente, pero buscando a ver quién le da papaya. Realmente él no puede hacer nada contra nosotros, él no tiene poder contra nosotros, pero si le damos papaya a un pensamiento, si estamos heridos con rabia, con rencor, con lo que sea, va a venir. ¿Y cómo se va a dejar decir eso? Y es que mire quién se lo dijo, y es que como se lo dijo, y es que usted es mejor que eso, usted no puede permitir eso. Y nos llenamos de motivos. Y entonces, cuando estamos así, entonces uno sale, sí, yo no puedo perdonar, ¿y cómo me van a decir eso a mí? No. Voy y digo, sí, Señor, realmente, no sé, si ofendí, si lo hice, pues pido perdón, si no perdono, ¿cierto? Pero realmente que perdone desde mi corazón. Hay muchos que dicen, yo perdono pero no olvido. Y eso no es real, eso no existe. Si perdonas, perdonas. ¿Y cómo sabes que perdonaste? Porque si esa persona necesita ayuda, tú le vas a ayudar en lo que necesita. Le ayudas. Tal vez no sean los mejores amigos, pero si necesitas el ayuda, se la vas a prestar. Pero si no, ¿yo qué le voy a ayudar a ese? Yo ya lo perdoné, ya no conozco suficiente.
ahí tienes tu problemita todavía. Corrígelo, moldea, déjate guiar por el Señor. El Señor dice que nos amemos los unos a los otros, que vivamos en amor, que vivamos en paz. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Cuando empezamos a caminar así, nos volvemos, como oraba hace un poquito Tito, estamos blindados para que eso llegue a nosotros. No, nada puede llegar, ningún argumento, ningún pensamiento que venga en contra mía de ese león rugiente, y ese rugiente, ¿no? Y él siempre va a salir es con un, ¡ay, mire que le están diciendo, mire esto! Realmente a mí no me importa, a mí me importa es lo que el Señor piensa de mí. Y el Señor piensa que yo soy su hijo, que soy un hijo amado, ungido, bendecido, que Él me dio la victoria, que Él envió a su propio hijo para que yo pudiera vivir en una vida abundante, en una vida próspera, en una vida en bendición, llena de la guianza y la sabiduría de Él, con su poder a favor mío. Eso es más poderoso que cualquier cosa. Entonces, si yo tengo claro que hay cosas en la vida que tengo que corregir, las limpio. Empiezo a ser moldeado por lo que el Señor quiere que yo haga. Así dice el Señor. Y así dice el Señor. Hoy te dice el Señor, mayor es el que vive en ti que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti. O sea que tú eres un hijo de Dios que tiene una protección sobrenatural del Creador de todo. Que el Señor dice que nunca te dejará y que nunca te desamparará. Entonces tú vas confiado a donde tú quieras que vayas. Tú vas con la victoria absoluta, dice en Romanos 8:31. Dice, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo Jesús. Entonces, si creemos y entendemos lo que el Señor dice, lo decimos, lo creemos y empezamos a actuar conforme en ello, tenga la plena seguridad que todo en nuestras vidas va a ser cada vez mejor. Pero no solo para nosotros, sino para ayudar a otros que vienen detrás y que les vamos a ayudar por ese camino. Bueno, familia, muchas gracias por su atención, por su disposición. Y para terminar, queremos entonces, si alguien nos acompaña por primera vez, lo invitamos aquí adelante. Y si no, si nos estás viendo a través de la transmisión, queremos que hagas parte de ese pueblo llamado, de ese pueblo amado, escogido del Señor, para que puedas entender qué dice el Señor de ti y puedas empezar a caminar en las bendiciones que Él tiene. No sé si hay alguien que nos acompaña por primera vez hoy. Bueno, hoy igual vamos a hacer una oración, yo les voy a guiar, por favor repitan después de mí, si nos ponemos en pie y allí tú en la transmisión, y podemos decir, Señor Jesús, hoy yo me determino a creerte y a hablar lo que tu palabra dice. Y hoy comienzo con lo que está escrito en Romanos 10:9, que si te confieso con mi boca y te creo en mi corazón que tú eres mi Señor, seré salvo. Y hoy yo recibo mi salvación y creo que soy diferente. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados y hacerme parte de tu familia. Gloria a Dios. Bienvenido, gracias, feliz semana, que tengan un extraordinario día. Gloria a Dios.